Espera ahí, nuera querida. ¿Quién fue el que puso esa idea absurda en tu cabeza? ¿Qué idiota prometió que yo iba a pasarte la finca heredada de mi marido? ¿Hablaste en serio pensando que yo voluntariamente entregaría lo que es mío? Pero lo que pasó después. Las palabras salieron de mi boca como un rugido que ni yo misma reconocí. Estaba de pie en medio de mi sala, temblando de una rabia que llevaba conteniendo durante los últimos 20 minutos. Daniela, mi nuera, me miraba con esa expresión que había perfeccionado durante los 5 años que llevaba casada con mi hijo Fernando, una mezcla de sorpresa falsa y condescendencia apenas disimulada. Tenía los brazos cruzados sobre su blusa blanca impecable, y sus labios pintados de rojo formaban una línea delgada y tensa. A su lado, Fernando permanecía callado, con la mirada clavada en el suelo de madera que yo misma había pulido 1000 veces. Mi hijo, mi único hijo, el niño que crié para ser un hombre de honor, no era capaz ni siquiera de mirarme a los ojos. Acababa de enterrar a mi esposo hacía 3 semanas. 3 semanas en las que el mundo se había vuelto gris, vacío, silencioso de una manera que dolía en los huesos. 42 años de matrimonio no se borran con un funeral, por más flores y palabras bonitas que haya. Todavía olía su colonia en el armario, todavía encontraba sus gafas de lectura en la mesita de noche, todavía preparaba café para 2 por las mañanas antes de recordar que ahora estaba sola. Y en medio de ese duelo que me partía el alma, estos 2 aparecieron en mi puerta exigiendo lo que nunca fue suyo. Daniela respiró hondo, como si necesitara armarse de paciencia para lidiar con una anciana tonta. Ese gesto, ese suspiro teatral, me enfureció aún más. Me miró directamente, sin pestañear, y habló con una voz tan dulce que daba asco. Aurelia, no te alteres así, por favor. No es bueno para tu presión. Ya no tienes la edad para estos arranques. ¿Mi presión? ¿Mis arranques? Sentí que la sangre me hervía en las venas. Tengo 65 años, no 90. Estoy más lúcida que nunca, más despierta que ella jamás lo estará. Pero esa era su estrategia, ¿verdad? Hacerme parecer frágil, confundida, senil. Hacerme parecer incapaz. No me hables de mi edad, Daniela, le contesté, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Y no me trates como si estuviera perdiendo la cabeza. Sé perfectamente lo que dijiste. Repetilo, si te animás. Decime otra vez que mi difunto esposo te prometió esta finca. Decime otra vez que tengo que firmar los papeles para transferirla a tu nombre. Vi cómo tragaba saliva. Buscó la mano de Fernando, pero él seguía ahí parado como un maniquí inútil. Daniela se recompuso rápidamente, alisó su falda gris y volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa no alcanzó sus ojos. Esos ojos verdes que al principio me parecieron bonitos ahora me resultaban fríos, calculadores, como los de una serpiente midiendo a su presa. Aurelia, por favor, no lo tomes así. Papá nos lo comentó varias veces. ¿Te acordás? En las cenas familiares, cuando hablábamos del futuro, él siempre decía que esta finca debería quedarse en manos de Fernando, que era lo justo. Que vos ya no ibas a poder mantenerla sola, que son demasiadas hectáreas para una mujer de tu edad. Mentiras. Cada palabra que salía de su boca era una mentira envuelta en papel de regalo. Mi esposo jamás dijo eso. Jamás me faltó el respeto de esa manera, jamás sugirió que yo no era capaz. Él sabía que esta tierra era tanto mía como suya. La trabajamos juntos, sembramos juntos, cosechamos juntos. Cuando él enfermó, fui yo quien se encargó de todo, de los peones, de las cuentas, de las decisiones. Y ahora esta mujer venía a decirme que no puedo sola. Mi esposo jamás dijo eso, respondí, y sentí como me temblaba la voz, no de miedo, sino de indignación. Y si alguna vez mencionó algo sobre el futuro de esta finca, fue para asegurarse de que yo estuviera bien cuidada, no para regalársela a ustedes. Daniela soltó una risita breve, casi imperceptible, pero yo la escuché. Me miró de arriba abajo, como evaluando si valía la pena seguir discutiendo conmigo. Luego se acercó unos pasos, invadiendo mi espacio personal. Pude oler su perfume caro, ese que usaba para impresionar en las reuniones sociales. Se inclinó ligeramente hacia mí, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Aurelia, amor, sé que estás pasando por un momento difícil. El duelo te tiene confundida. Es normal. Por eso estamos acá, para ayudarte.
para que no tengas que cargar sola con esta responsabilidad tan grande. Pensá en todo lo que implica mantener esta propiedad, los impuestos, el mantenimiento, los empleados. ¿De verdad crees que podés con todo eso? Ahí estaba. El veneno disfrazado de preocupación. La manipulación empaquetada como un favor. Quería hacerme creer que estaba haciendo esto por mi bien, que era yo la que necesitaba ayuda, la que no podía entender la situación. Pero yo entendía perfectamente. Entendía que lo único que le importaba era quedarse con los $300,000 que valía esta propiedad. Entendía que había estado esperando este momento, planeándolo quizás desde mucho antes de que mi esposo muriera. No estoy confundida, Daniela, le dije, dando un paso hacia ella para que entendiera que no me iba a dejar intimidar. Y no necesito tu ayuda ni tu lástima. Esta finca es mía, legalmente mía, y no voy a firmar ningún papel que diga lo contrario. Su rostro cambió. La máscara de preocupación se resquebrajó por un segundo, y vi lo que había debajo: frustración, enojo, ambición pura. Pero se recuperó rápido, demasiado rápido para alguien que supuestamente solo quería ayudar. Se enderezó, cruzó los brazos nuevamente, y su voz se volvió más dura. Fernando, decile algo a tu mamá. Explícale que esto es lo mejor para todos. Finalmente, mi hijo levantó la vista. Me miró con esos ojos marrones que heredó de su padre, y por un momento pensé que iba a defenderme, que iba a recordar quién era, de dónde venía. Pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron me atravesaron como cuchillos. Mamá, Daniela tiene razón. Esto es demasiado para vos sola. Papá habría querido que yo me hiciera cargo. Me quedé sin aire. Literalmente sentí como el oxígeno abandonaba mis pulmones. Mi propio hijo, la persona que llevé en mi vientre, que crié con todo mi amor, me estaba traicionando. Lo miré fijamente, buscando algún rastro del niño que solía abrazarme y decirme que yo era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre débil, manipulado, incapaz de pensar por sí mismo. ¿Papá habría querido? Repetí, y mi voz sonó hueca. Tu papá habría querido que respetaras a tu madre, que la cuidaras, no que la despojaras de lo que es suyo. Fernando bajó la mirada otra vez. Daniela, en cambio, aprovechó mi momento de vulnerabilidad para atacar nuevamente. Sacó unos papeles doblados del bolso que llevaba colgado al hombro. Los desdobló con movimientos precisos, casi ensayados, y me los extendió. Mira, Aurelia, ya hice que un abogado preparara todo. Solo necesitamos tu firma acá. Es un traspaso simple, sin complicaciones. Vas a seguir viviendo acá todo el tiempo que quieras, obviamente. Nadie te va a echar. Pero legalmente, la propiedad quedaría a nombre de Fernando, que es lo correcto. La miré como si le hubieran salido dos cabezas. ¿Me estaba pidiendo que firmara mi propia condena? ¿Que renunciara voluntariamente a mi hogar, a mi seguridad, a mi futuro? Y encima tenía el descaro de decir que era lo correcto. Estás loca si pensás que voy a firmar eso, le dije, empujando los papeles lejos de mí. Salgan de mi casa. Ahora. Daniela no se movió. Se quedó ahí parada, sosteniendo los papeles en el aire como si yo fuera a cambiar de opinión en cualquier momento. Su mandíbula se tensó, y pude ver cómo apretaba los dientes. Ya no había ni rastro de la dulzura falsa. No seas terca, Aurelia. Esto va a pasar de una forma u otra. Podés hacerlo por las buenas, firmando ahora y manteniendo la paz familiar, o podés hacerlo por las malas. Pero te aseguro que no vas a ganar. ¿Una amenaza? ¿Me estaba amenazando en mi propia casa? Sentí como la rabia me recorría desde la punta de los pies hasta la coronilla. Me acerqué a ella, tanto que pude ver las pequeñas arrugas que el maquillaje intentaba ocultar alrededor de sus ojos. Salgan, repetí, esta vez casi en un susurro, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Salgan de mi casa antes de que llame a la policía. Por un momento, pensé que iba a insistir. Pero finalmente guardó los papeles en su bolso con movimientos bruscos, llenos de rabia contenida. Agarró a Fernando del brazo y lo arrastró hacia la puerta. Antes de salir, se dio vuelta y me lanzó una última mirada. Una mirada que decía claramente que esto no había terminado. Vas a arrepentirte, Aurelia. Vas a arrepentirte de ser tan orgullosa. Y se fueron, dejándome sola en medio de mi sala,
temblando de pies a cabeza. Escuché el motor de su camioneta alejándose por el camino de tierra, y solo entonces me permití caer en el sofá. Me cubrí la cara con las manos y respiré hondo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Pasé esa noche sin dormir. Me quedé sentada en el sillón de la sala, envuelta en la manta tejida que mi madre me había regalado hace décadas, mirando por la ventana hacia la oscuridad del campo. Las luces de la casa de los peones brillaban a lo lejos como pequeñas estrellas en la tierra, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los grillos y el viento moviendo las hojas de los eucaliptos. Normalmente ese silencio me reconfortaba, me hacía sentir en paz. Pero esa noche solo amplificaba el eco de las palabras de Daniela en mi cabeza. Vas a arrepentirte de ser tan orgullosa. No era orgullo, quería gritarle. Era dignidad, era justicia, era defender lo que era mío por derecho. Pero ella nunca lo entendería, porque para gente como ella, todo se reduce a quien tiene más, quien controla más, quien gana. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las cortinas, me levanté con el cuerpo adolorido y la mente exhausta. Me preparé un café cargado en la cocina, ese ritual matutino que había compartido con mi esposo durante tantos años. Mientras revolvía el azúcar en la taza, miré la silla vacía frente a mí, la silla donde él se sentaba cada mañana a leer el periódico. ¿Qué harías tú en mi lugar?, le pregunté al vacío. Pero no hubo respuesta, solo el tic-tac del reloj de pared y el canto lejano de un gallo. Me obligué a comer algo, aunque no tenía hambre. Un par de tostadas con mantequilla, un poco de queso. Necesitaba mantener las fuerzas, porque sabía que esto recién comenzaba. Daniela no era de las que se rinden fácilmente. La conocía lo suficiente como para saber que su amenaza era real, que ya estaba planeando su próximo movimiento. Pero yo también podía planear. Yo también podía prepararme. Después del desayuno, decidí llamar a Marcela, mi vecina y amiga de hace más de 20 años. Necesitaba hablar con alguien, desahogarme, escuchar una voz que no fuera la mía rebotando contra las paredes vacías de esta casa. Marqué su número con dedos temblorosos, y ella contestó al tercer timbre. «¿Aurelia? ¿Estás bien, querida?», preguntó de inmediato, con esa capacidad que tienen las verdaderas amigas de detectar cuando algo anda mal incluso antes de que hables. «Marcela, necesito verte. ¿Podés venir? Voy para allá ahora mismo». 20 minutos después, escuché su auto acercándose por el camino. Salí al porche a recibirla, y cuando la vi bajarse de su vieja camioneta blanca, con su pelo gris recogido en una coleta y su sonrisa cálida, sentí que algo dentro de mí se aflojaba. Marcela era de esas personas que irradiaban confianza y sensatez. Había criado 4 hijos sola después de que su marido muriera en un accidente laboral, había mantenido su propia finca a flote durante décadas, y nunca la había visto quebrarse ni rendirse ante nada. «Contame todo», me dijo mientras nos sentábamos en las sillas del porche con 2 tazas de café caliente. Y le conté. Le conté cada detalle de la visita de Daniela y Fernando, cada palabra venenosa, cada amenaza apenas disimulada. Marcela me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su rostro volviéndose cada vez más serio a medida que yo hablaba. Cuando terminé, se quedó callada por un momento, mirando hacia los campos que se extendían frente a nosotras. «Esa mujer es una víbora», dijo finalmente, sin rodeos. Siempre lo supe. Desde el día que Fernando la trajo a casa por primera vez, vi algo en sus ojos que no me gustó. Pero vos sabés cómo son los hijos. Se enamoran y no ven nada más. Fernando está completamente cegado, dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a quemarse detrás de mis ojos. No sé qué le hizo, pero ya no es el mismo. Es como si ella lo hubiera reprogramado. Marcela puso su mano sobre la mía, apretándola con fuerza. «Escúchame bien, Aurelia. No podés dejar que te hagan esto. Esta finca vale fácilmente $300,000, quizás más con los precios actuales de la tierra. Si firmás esos papeles, te quedás sin nada. Y una vez que tengan la propiedad a su nombre, ¿qué te hace pensar que van a dejarte vivir acá tranquila? Te van a echar en cuanto les convenga». Yo sabía que tenía razón. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Las promesas de Daniela de que podría quedarme todo el tiempo que quisiera no valían nada. Eran palabras huecas, diseñadas para hacerme bajar la guardia, para convencerme de que entregar mi patrimonio era algo noble, generoso, cuando en realidad era un suicidio financiero y emocional. «¿Qué hago, Marcela?», pregunté,
Y mi voz sonó pequeña, vulnerable. ¿Cómo peleo contra mi propio hijo? No estás peleando contra tu hijo, respondió ella con firmeza. Estás peleando contra una manipuladora que usa a tu hijo como herramienta. Y la forma de pelear es siendo más inteligente que ella. Necesitas protegerte legalmente. ¿Tenés un abogado de confianza? Asentí. El doctor Víctor Morales había sido el abogado de mi esposo durante años. Él había redactado el testamento, había manejado todos los papeles de la herencia. Era un hombre íntegro, meticuloso, y sabía que podía confiar en él. Llámalo hoy mismo, insistió Marcela. Contale lo que pasó. Asegúrate de que no puedan hacer ningún trámite fraudulento. Y si es necesario, conseguí una orden de restricción o algo que los mantenga alejados. Era un buen consejo, sensato y práctico. Pero había algo más que me carcomía por dentro, algo que iba más allá de lo legal. Es mi hijo, Marcela, susurré. Es mi único hijo. Si hago esto, si lo enfrento legalmente, quizás lo pierda para siempre. Ella me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado en la vida. Aurelia, si Fernanda está dispuesto a abandonarte por defender lo que esa mujer quiere, entonces ya lo perdiste. Pero si hay algo del hijo que criaste todavía dentro de él, eventualmente va a despertar y va a ver la verdad. Y cuando eso pase, va a necesitar que vos hayas sido fuerte. Que hayas protegido no solo tu patrimonio, sino tu dignidad. Tenía razón. Como siempre la tenía. Me limpié las lágrimas que habían comenzado a rodar por mis mejillas y asentí con determinación. Voy a llamar al doctor Morales ahora mismo. Marcela se quedó conmigo mientras hacía la llamada. El doctor Morales contestó personalmente, y cuando le expliqué la situación, su tono se volvió inmediatamente serio y protector. Señora Aurelia, eso que me cuenta es muy grave. Su nuera podría estar intentando cometer fraude o abuso financiero. Le voy a pedir que no firme absolutamente nada que le presenten, sin importar que le digan o cómo la presionen. Y necesito que venga a mi oficina esta semana para que tomemos medidas preventivas. ¿Qué tipo de medidas? Pregunté. Podemos establecer documentos legales que dejen claro que cualquier transferencia de propiedad bajo coacción o manipulación será inválida. También podemos notificar oficialmente a su hijo y a su nuera de que cualquier intento de apropiación indebida será perseguido legalmente. Y si es necesario, podemos solicitar una medida cautelar que les prohíba acercarse a usted. La idea de tener que poner una orden legal contra mi propio hijo me revolvía el estómago, pero sabía que quizás fuera necesario. Está bien, doctor. ¿Cuándo puedo ir? ¿Mañana a las 10 de la mañana le viene bien? Perfecto. Ahí estaré. Cuando colgué el teléfono, me sentí un poco más liviana, un poco más en control. Al menos estaba tomando acción, no solo quedándome paralizada por el miedo o la tristeza. Marcela me sonrió con aprobación. Así se hace, amiga. Ahora necesitas descansar un poco. Te ves agotada. No dormí nada anoche, admití. Entonces anda a acostarte una siesta. Yo me quedo acá un rato, por las dudas. Si aparecen de nuevo, no vas a estar sola. Le agradecí con todo mi corazón. Tener a alguien de mi lado, alguien que me creía y me apoyaba sin cuestionamientos, era más valioso que todo el oro del mundo. Me fui a mi habitación, me acosté en la cama que todavía olía vagamente a mi esposo, y cerré los ojos. Por primera vez en 24 horas, conseguí dormir. Fueron apenas un par de horas, pero me desperté sintiéndome un poco más humana. Marcela seguía en la sala, leyendo una revista que había encontrado en la mesa de centro. Cuando me vio aparecer, cerró la revista y me estudió con la mirada. «Te ves mejor», comentó. «Me siento mejor», respondí, y era verdad. «Gracias por quedarte. Para eso están las amigas». Pasamos el resto del día juntas, hablando de cosas triviales, recordando viejos tiempos, evitando deliberadamente el tema de Daniela y Fernando. Fue un alivio momentáneo, una burbuja de normalidad en medio del caos. Pero cuando el sol comenzó a ponerse y Marcela se despidió para volver a su casa, la realidad volvió a golpearme con fuerza. Estaba sola otra vez. Sola en esta casa grande, con demasiados recuerdos y demasiado silencio. Preparé una cena ligera, un sándwich y un té, y me senté frente al televisor sin realmente prestar atención a lo que pasaba en la pantalla. Mi mente no podía dejar de dar vueltas sobre lo mismo,
¿Qué haría Daniela ahora? ¿Cuál sería su próximo movimiento? La respuesta llegó 2 días después, y fue mucho más sutil de lo que esperaba. Era viernes por la tarde cuando escuché el auto acercándose por el camino. Estaba en el jardín, podando los rosales que mi esposo había plantado años atrás, tratando de mantenerme ocupada para no pensar demasiado. Cuando levanté la vista, vi la camioneta plateada de Fernando estacionándose frente a la casa. Mi corazón se aceleró inmediatamente, y sentí como mis manos apretaban las tijeras de podar con más fuerza de la necesaria. Pero esta vez, cuando la puerta se abrió, solo bajó Fernando. Daniela no venía con él. Mi hijo caminó hacia mí con pasos lentos, casi vacilantes. Llevaba una bolsa de papel en las manos, y su expresión era diferente. No tenía esa mirada esquiva de la última vez, ni esa postura defensiva. Se veía cansado, triste incluso. Me quedé quieta, observándolo acercarse, sin saber qué esperar. «Hola, mamá», dijo cuando llegó a mi lado, su voz apenas un murmullo. «Fernando», respondí, neutral, sin emoción. No iba a facilitarle las cosas. «Te traje esto», continuó, extendiendo la bolsa hacia mí. «Son esas galletas de nuez que te gustan, de la panadería del centro. Y también compré pan fresco para vos». Lo miré con desconfianza. ¿Galletas? ¿Venía a traerme galletas después de lo que había pasado? Después de haberme traicionado, de haberme faltado el respeto, de haber intentado robarme mi propiedad. No tomé la bolsa de inmediato, y él la sostuvo en el aire, esperando. «¿Daniela sabe que estás acá?», pregunté. Fernando desvió la mirada, incómodo. «Ella está en la ciudad. Fue de compras con unas amigas. Pensé que era un buen momento para venir a verte. Para hablar». Ajá. Entonces esto era algo que hacía a escondidas de su esposa. Interesante. Finalmente tomé la bolsa, más por reflejo que por otra cosa, y la dejé en la pequeña mesa de jardín que tenía junto a las macetas. «¿De qué querés hablar?», pregunté, cruzándome de brazos. Fernando se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que hacía desde niño cuando estaba ansioso. «Mamá, yo sé que las cosas no salieron bien el otro día. Sé que te enojaste, y tenés razón». Daniela se puso un poco intensa. ¿Un poco intensa? Tuve que morderme la lengua para no explotar. Daniela no había estado un poco intensa. Había sido agresiva, manipuladora, amenazante. Pero dejé que Fernando siguiera hablando. Quería ver hasta dónde llegaba esta actuación. «Pero tenés que entender, mamá, que ella solo está preocupada. Preocupada por vos, por tu bienestar. Esta casa es muy grande, la finca requiere mucho trabajo. Y después de que papá», su voz se quebró ligeramente, «después de perderlo, es natural que nos preocupemos por cómo vas a manejar todo esto sola». Ahí estaba otra vez. El mismo discurso, las mismas palabras, solo que esta vez envueltas en una capa de falsa vulnerabilidad. Era el mismo veneno, pero administrado con una jeringa más pequeña, más suave. Querían que yo creyera que esto era por mi bien, que ellos eran los buenos de la historia. «Fernando, tengo 65 años, no 90, dije con firmeza. Estoy perfectamente capacitada para manejar mi propia vida y mi propia propiedad. Y no necesito que nadie me la quite bajo la excusa de que me están haciendo un favor». Él suspiró, mirando hacia el suelo. «No queremos quitarte nada, mamá. Solo queremos ayudar. Queremos que vivas tranquila, sin preocupaciones. Si de verdad quisieran ayudarme, vendrían a visitarme más seguido. Me preguntarían cómo estoy. Me harían compañía en lugar de exigirme que firme papeles. Pero no, lo único que les interesa es esta finca». «No es así», protestó él, pero su voz no sonaba convincente ni siquiera para él mismo. Lo miré a los ojos, buscando a mi hijo, al niño que había criado con amor y sacrificio. ¿Seguía ahí adentro, en algún lugar? ¿O Daniela lo había consumido completamente? Entonces decime, Fernando, ¿por qué no viniste solo desde el principio? ¿Por qué tuviste que traer a Daniela con esos papeles ya preparados, con un abogado ya contratado, exigiendo que yo firmara en ese mismo momento? Si de verdad se trataba de ayudarme, ¿no hubiera sido mejor conversarlo primero? Preguntarme qué necesito, qué quiero. Fernando abrió la boca, pero no salió ninguna palabra.
Se quedó ahí parado, como un niño atrapado en una mentira, sin saber qué responder. Y en ese silencio, vi la verdad. Daniela lo había mandado. Esto era parte de su plan, otra estrategia. El ataque directo no había funcionado, entonces ahora venía el acercamiento gentil, el hijo arrepentido trayendo regalos. Era patético y transparente. No tengo nada más que decir, Fernando, continué. Esta propiedad es mía. La voy a mantener. Y si vos y tu esposa no pueden aceptar eso, entonces van a tener que aprender a vivir con la decepción. Mi hijo me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Era dolor? ¿Frustración? ¿Culpa? Probablemente una mezcla de todo. Dio un paso hacia mí, y por un segundo pensé que iba a abrazarme, que iba a pedirme perdón de verdad. Pero en lugar de eso, solo dijo: Daniela tenía razón. Estás siendo terca. Y ahí se rompió algo dentro de mí. Algo que todavía quedaba de esperanza, de fe en que mi hijo podía cambiar de opinión. Le había dado su oportunidad de disculparse, de reconocer el error, de ponerse de mi lado. Y él eligió a ella. Otra vez. Ándate, Fernando, dije, y mi voz salió helada. Llévate tus galletas y ándate. Mamá. Ándate. Ahora. Lo vi vacilar, mirando entre la bolsa de galletas y yo, como si no pudiera creer que lo estaba echando. Pero finalmente giró sobre sus talones y caminó de regreso a su camioneta. No se llevó las galletas. Dejó la bolsa ahí, en la mesa del jardín, como un recordatorio patético de su intento fallido de manipulación. Escuché el motor encenderse, vi cómo se alejaba levantando una nube de polvo en el camino. Y solo cuando estuvo completamente fuera de vista, me permití sentarme en una de las sillas del jardín y respirar hondo. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de adrenalina, de rabia contenida, de tristeza por lo que mi familia se había convertido. Tomé la bolsa de galletas y la llevé adentro. Las puse en la alacena, aunque sabía que probablemente nunca las comería. Cada vez que las viera, recordaría este momento. Recordaría cómo mi hijo intentó comprar mi perdón con pan y galletas, como si eso pudiera borrar la traición. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. ¿Señora Aurelia Ramírez?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Mauricio Castillo, soy abogado. Me contactó su nuera, la señora Daniela, porque está preocupada por su estado de salud y su capacidad para manejar sus asuntos legales. Me gustaría coordinar una visita para evaluarla y... Colgué. Sin dejarle terminar la frase, sin pensarlo 2 veces, colgué el teléfono. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Una evaluación? ¿De mi capacidad mental? Daniela estaba intentando declararme incompetente. Estaba buscando la forma legal de quitarme la finca sin mi consentimiento, argumentando que yo no estaba en condiciones de tomar decisiones. El teléfono volvió a sonar. El mismo número. No contesté. Sonó 3 veces más en los siguientes 10 minutos, y todas las veces dejé que se fuera al buzón de voz. Finalmente, dejó de sonar. Me senté en la cocina, con las piernas temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Esto era serio. Mucho más serio de lo que había imaginado. Daniela no solo quería la finca, estaba dispuesta a destruir mi reputación, a hacerme pasar por senil, por incapaz, para conseguirla. Y ese abogado, ese tal Mauricio Castillo, era parte de su plan. Probablemente le había pagado para que preparara un informe falso, para que testificara que yo no estaba en condiciones de manejar mis propios asuntos. Tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé al doctor Víctor Morales. Eran casi las 8 de la noche, pero esto no podía esperar. Contestó al cuarto timbre, su voz ligeramente somnolienta. ¿Doctor Morales? Soy Aurelia Ramírez. Perdone que lo llame a esta hora, pero es urgente. Señora Aurelia, dígame, ¿qué pasó? Le conté sobre la llamada del abogado, sobre el intento de evaluarme, sobre lo que Daniela estaba planeando. El doctor Morales escuchó en silencio, y cuando terminé, su tono era de absoluta seriedad. Señora Aurelia, esto es un intento de abuso financiero y legal. Mañana mismo vamos a presentar una denuncia preventiva.
Y necesito que usted se haga una evaluación médica completa con un profesional de confianza, alguien que pueda certificar que está en plenas facultades mentales. Así, si ellos intentan presentar cualquier documento falso, tenemos evidencia contundente de lo contrario. ¿Y eso va a ser suficiente? Va a ser un comienzo. También vamos a notificar oficialmente a su nuera y a ese abogado que cualquier acercamiento no solicitado puede ser considerado acoso. Y vamos a dejar constancia legal de que usted está siendo presionada y amenazada. Me sentí un poco más tranquila sabiendo que tenía un plan, una defensa. Pero al mismo tiempo, la realidad de la situación me golpeaba como una ola fría. Mi propia familia me estaba atacando. Y esto recién comenzaba. Los días siguientes fueron una nebulosa de visitas médicas, reuniones con el doctor Morales y una vigilancia constante de cada llamada, cada auto que pasaba por el camino, cada sombra que se movía cerca de mi casa. Me sentía como si estuviera viviendo en un estado de alerta permanente, esperando el próximo ataque de Daniela. Porque sabía que vendría. Gente como ella no se rinde tan fácilmente, especialmente cuando hay $300,000 en juego. El doctor Morales fue eficiente y protector como siempre. Me hizo ver a 3 médicos diferentes. Mi doctora de cabecera, la doctora Estefanía Romero, quien me conocía desde hace 15 años, un neurólogo que me hizo una batería de pruebas cognitivas, y un psiquiatra que evaluó mi estado mental y emocional. Todos coincidieron en lo mismo: estaba en perfectas condiciones, lúcida, coherente, completamente capaz de tomar mis propias decisiones. El doctor Morales guardó cada uno de esos informes en una carpeta gruesa que mantenía en su oficina, lista para ser usada si Daniela intentaba algo legalmente. Con esto, señora Aurelia, cualquier intento de declararla incompetente va a fracasar, me aseguró el doctor Morales durante nuestra última reunión. Tenemos documentación médica reciente y completa que certifica su capacidad. Pero necesito que usted siga vigilante. Si su nuera o ese abogado vuelven a contactarla, no responda. Llámeme inmediatamente a mí. Asentí, agradecida por tener a alguien tan competente de mi lado. Pero una parte de mí se sentía agotada, cansada de tener que pelear por algo que debería ser indiscutiblemente mío. ¿Por qué tenía que gastar energía, tiempo y dinero defendiendo lo que mi esposo y yo habíamos construido juntos durante décadas? ¿Por qué mi propia familia me obligaba a esto? Pasó una semana sin noticias de Fernando ni de Daniela. Una semana de silencio que debería haberme dado paz, pero que en cambio me llenaba de ansiedad. Porque sabía que el silencio no significaba rendición. Significaba planificación. Significaba que estaban preparando algo. Y tenía razón. Era un martes por la tarde cuando vi el auto acercándose. No era la camioneta de Fernando esta vez, sino un sedán negro que no reconocí. Se estacionó frente a mi casa, y bajó Daniela. Pero no venía sola. La acompañaba una mujer mayor, de unos 70 años quizás, con el cabello completamente blanco recogido en un moño, vestida con ropa elegante pero discreta. Llevaban bolsas en las manos, como si vinieran de hacer compras. Observé desde la ventana de la sala, sin salir a recibirlas. Daniela tocó el timbre, esperó unos segundos, y volvió a tocar. Finalmente abrí la puerta, pero me quedé en el umbral, sin invitarlas a pasar. «Aurelia, qué bueno encontrarte en casa», dijo Daniela con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Te presento a mi tía Marcela. Bueno, no es mi tía de sangre, pero es como una tía para mí. Es amiga de mi mamá desde hace años». La mujer me extendió la mano, sonriendo con calidez. «Mucho gusto, señora Aurelia. Daniela me ha contado tanto de usted». Estreché su mano brevemente, confundida. ¿Para qué traía Daniela a su supuesta tía a mi casa? ¿Qué juego era este? Estábamos cerca, haciendo unas compras, y a mi tía le dieron ganas de conocer la famosa finca de la que tanto le hablé, continuó Daniela, con esa voz dulce y falsa que ya me resultaba repugnante. «Espero que no te moleste que hayamos venido sin avisar». Sí me molestaba. Me molestaba muchísimo. Pero algo me decía que si las echaba inmediatamente, iba a jugar directamente a su estrategia. Querían que pareciera hostil, irracional, paranoica. Entonces decidí jugar el juego por el momento, mantenerme educada pero distante. «Pasen», dije finalmente, haciéndome a un lado. Entraron las dos, y Daniela inmediatamente comenzó a moverse por la sala como si fuera su casa, señalándole cosas a su tía,
hablando sobre los muebles, las fotografías en las paredes, el diseño de la casa. La tal tía Marcela asentía y sonreía, haciendo comentarios amables sobre lo hermoso que era todo. ¿Les ofrezco algo de tomar?, pregunté, más por cortesía que por ganas reales de atenderlas. Ay, un cafecito estaría divino, respondió Daniela. ¿Verdad, tía? Sí, por favor, si no es molestia. Fui a la cocina a preparar café, pero dejé la puerta abierta para poder escuchar lo que decían. Daniela estaba llevando a su tía por toda la sala, mostrándole cada rincón, cada detalle. Escuché sus voces desde el otro lado de la casa, demasiado alegres, demasiado animadas. Algo no estaba bien. Cuando volví con la bandeja del café, las encontré sentadas en el sofá, conversando en voz baja. Se callaron abruptamente cuando me vieron entrar, lo cual solo confirmó mis sospechas. Estaban hablando de mí. Serví el café en silencio y me senté en la silla frente a ellas, observándolas con atención. Daniela tomó su taza con delicadeza, soplando el líquido caliente antes de dar un sorbo. Está delicioso, Aurelia, gracias, dijo. Siempre hiciste el mejor café. ¿Siempre? Daniela casi nunca había tomado café en mi casa. Casi nunca me visitaba, y cuando lo hacía, era por obligación, en ocasiones especiales. Pero ahí estaba, mintiendo descaradamente, actuando como si fuéramos familia cercana y cariñosa. Entonces, señora Aurelia, comenzó la tía, dejando su taza en la mesita, Daniela me contó que enviudó hace poco. Mis más sinceras condolencias. Perder al compañero de vida es algo terrible. Gracias, respondí, tensa. Yo también enviudé hace 10 años, continuó. Y sé lo difícil que es, especialmente los primeros meses. Uno se siente perdida, confundida. A veces cuesta tomar decisiones, ¿verdad? Ahí estaba. El anzuelo. Querían que admitiera que estaba confundida, vulnerable, incapaz. Querían crear un testimonio, una narrativa de que yo no estaba bien. Yo no me siento confundida, dije con claridad. Estoy en duelo, como es natural, pero estoy perfectamente capaz de manejar mis asuntos. La mujer asintió, pero vi un destello en sus ojos. Daniela y ella intercambiaron una mirada rápida. Claro, claro, dijo la tía. Pero igual es bueno tener apoyo familiar, ¿no? Gente que te ayude con las cosas complicadas. Daniela me contó que esta finca es bastante grande, que requiere mucho trabajo y atención. La manejo perfectamente, insistí. ¿Y los empleados? ¿Todavía tiene los mismos peones que trabajaban con su esposo?, preguntó Daniela, inclinándose hacia adelante con falso interés. Sí. Ellos conocen el trabajo y lo hacen bien. ¿Y las finanzas? Los impuestos, las cuentas, todo eso? Porque papá siempre se encargaba de esas cosas, ¿verdad? Ahí estaba otra vez, insinuando que yo dependía completamente de mi esposo, que sin él estaba perdida. Pero la realidad era muy diferente. Yo siempre había estado involucrada en las finanzas de la finca. Conocía cada número, cada deuda, cada ingreso. Tu papá y yo manejábamos las finanzas juntos, dije. Y ahora las manejo yo sola, sin ningún problema. Vi cómo la mandíbula de Daniela se tensaba ligeramente. No le gustaba que la contradijera, que arruinara su narrativa de la viuda desamparada. Aurelia, nadie está cuestionando tu capacidad, dijo, cambiando de táctica. Solo queremos asegurarnos de que no estés sobrecargada. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que pagaste los impuestos de la propiedad? Era una trampa. Si decía que no me acordaba, iba a parecer senil. Si daba una fecha equivocada, iba a parecer confundida. Pero yo sabía exactamente cuándo había pagado. Los pagué el 15 del mes pasado. Están al día, respondí sin vacilar. Daniela pestañeó, sorprendida. ¿Y la inspección anual del sistema de riego? ¿Ya la programaste? Está programada para la semana que viene. El mismo técnico que viene hace 5 años. Cada respuesta mía era un golpe a su plan. Podía ver la frustración creciendo en sus ojos, aunque intentaba mantener la sonrisa pegada en la cara. La tía también parecía incómoda, dándose cuenta quizás de que la habían traído con pretextos falsos. El café se enfrió mientras seguían haciendo preguntas,
cada una diseñada para encontrar alguna grieta, alguna evidencia de que yo no estaba manejando bien las cosas. Pero yo tenía respuestas para todo. Porque era verdad. Estaba manejando la finca perfectamente, quizás mejor que nunca, porque ahora le dedicaba toda mi atención y energía. Después de casi una hora de este interrogatorio disfrazado de conversación amistosa, finalmente se levantaron para irse. Daniela recogió su bolso con movimientos bruscos, ya sin molestarse en ocultar su irritación. «Bueno, Aurelia, fue lindo visitarte», dijo, pero su tono era cualquier cosa menos amable. «Espero que sigas manejándote bien». «Lo haré», respondí, caminando hacia la puerta para apurarlas a salir. La tía me dio un último apretón de manos, murmurando algo sobre lo linda que era la casa, y salieron hacia el auto. Las vi subirse y alejarse, y solo cuando desaparecieron completamente por el camino, cerré la puerta y me apoyé contra ella. Estaban recopilando información, buscando debilidades, preparando su próximo movimiento. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé dando vueltas en la cama, repasando mentalmente cada pregunta que Daniela y su supuesta tía me habían hecho, cada mirada que intercambiaron, cada palabra cuidadosamente elegida. No había sido una visita social, eso era evidente. Había sido un interrogatorio encubierto, un intento de encontrar algo, lo que fuera, que pudieran usar en mi contra. Y lo más perturbador era que probablemente esa mujer ni siquiera era su tía. Probablemente era alguien a quien Daniela había pagado o convencido para que viniera conmigo, para que actuara como testigo de mi supuesta incompetencia. A las 4 de la mañana, cansada de dar vueltas, me levanté y fui a la cocina. Preparé un té de manzanilla y me senté junto a la ventana, mirando la oscuridad del campo. Las luces de las casas de los peones estaban apagadas a esta hora, y todo estaba en un silencio profundo que normalmente encontraba reconfortante. Pero esa madrugada, ese silencio se sentía amenazante, como si estuviera esperando que algo malo sucediera. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, ya había tomado una decisión. No podía seguir siendo reactiva, esperando a ver qué hacía Daniela para después defenderme. Necesitaba ser proactiva. Necesitaba protegerme de todas las formas posibles, cerrar cada puerta que ella pudiera intentar abrir, fortificar cada punto débil que pudiera explotar. A las 9 de la mañana llamé al doctor Morales y le conté sobre la visita de Daniela y la supuesta tía. Él escuchó con atención, haciendo preguntas específicas sobre qué habían dicho exactamente, qué habían observado, cuánto tiempo se quedaron. «Están construyendo un caso, señora Aurelia», dijo cuando terminé. «Están recopilando lo que ellos llaman evidencia de que usted necesita ayuda. Probablemente van a presentar testimonios de personas que dirán que la vieron confundida, olvidadiza, incapaz de manejar sus asuntos. Es una estrategia común en casos de abuso financiero de adultos mayores». «¿Y qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo como la ansiedad me apretaba el pecho. «Primero, vamos a documentar todo. Quiero que usted lleve un registro diario de cada interacción con su nuera y su hijo. Fecha, hora, qué dijeron, qué hicieron. Si es posible, grabe las conversaciones. En este estado es legal grabar conversaciones propias sin consentimiento de la otra parte. Segundo, vamos a preparar un poder legal duradero a favor de alguien de su absoluta confianza, alguien que no sea su hijo. Así, si ellos intentan nombrarse como sus tutores legales, ya hay alguien designado oficialmente. ¿Mi amiga Marcela podría ser esa persona?», pregunté. «Perfectamente. Si ella acepta, podemos redactar los documentos esta misma semana». Después de colgar con el doctor Morales, llamé inmediatamente a Marcela. Ella vino a mi casa esa misma tarde, y le expliqué lo que estaba pasando, lo que el abogado había sugerido. Marcela no dudó ni un segundo. «Claro que acepto, Aurelia. Es más, me honra que confíes en mí de esa manera. Vas a ver que vamos a proteger todo lo que es tuyo, y esa víbora de tu nuera no va a poner ni un dedo sobre esta propiedad». Su firmeza me dio fuerzas. No estaba sola en esto. Tenía aliados, gente que realmente se preocupaba por mí, no por lo que podían sacar de mí. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No hubo llamadas, no hubo visitas, no hubo señales de Daniela ni de Fernando. Era como si hubieran desaparecido. Debería haberme sentido aliviada, pero en cambio me sentía más nerviosa que nunca. Porque el silencio significaba que estaban planeando algo grande, algo que requería tiempo y preparación.
Fue Marcela quien notó el primer movimiento. Una tarde, ella estaba en el pueblo haciendo compras cuando vio a Daniela en la farmacia. No era inusual, todos íbamos al pueblo eventualmente. Pero lo que llamó la atención de Marcela fue con quien estaba hablando Daniela, la doctora Estefanía Romero, mi médica de cabecera. Marcela se acercó discretamente, fingiendo mirar los productos en el pasillo contiguo, y alcanzó a escuchar parte de la conversación. Daniela estaba preguntándole a la doctora sobre mi salud, sobre si había notado algún cambio en mí últimamente, alguna señal de deterioro cognitivo. La doctora, profesional como siempre, respondió que no podía discutir información médica de sus pacientes con nadie, ni siquiera con familiares, sin el consentimiento del paciente. Daniela insistió, diciendo que estaba muy preocupada por mí, que había notado que me olvidaba de cosas, que a veces parecía confundida. La doctora Romero mantuvo su postura, negándose a compartir cualquier información. Daniela se fue visiblemente frustrada, y la doctora se quedó ahí parada, con una expresión seria y preocupada. Marcela esperó a que Daniela se fuera, y luego se acercó a la doctora Romero. Le contó brevemente lo que estaba pasando, que Daniela estaba intentando declararme incompetente para quedarse con mi propiedad. La doctora escuchó con atención y luego dijo algo que Marcela me repitió palabra por palabra esa misma noche. Dígale a Aurelia que venga a verme mañana. Necesito hablar con ella sobre esto. Y dígale que no se preocupe, que yo conozco perfectamente su estado de salud y que nadie va a poder decir lo contrario mientras yo sea su médica. Fui a ver a la doctora Romero al día siguiente. Me recibió en su consultorio con un abrazo cálido y una expresión de genuina preocupación. Aurelia, tu amiga Marcela me contó lo que está pasando. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Ayer tu nuera vino a hacerme preguntas sobre tu salud, intentando que yo le dijera que estás deteriorándose mentalmente. Por supuesto, no le di ninguna información. Pero me preocupa que esté haciendo esto con otros profesionales también. ¿Podría estar haciéndolo? Pregunté. Podría. Si no consigue lo que quiere conmigo, probablemente intente con otros médicos, terapeutas, incluso farmacéuticos. Por eso quiero que hagamos algo. Voy a redactar un informe médico completo y detallado sobre tu estado de salud actual. Un documento oficial que certifique que estás en perfectas condiciones físicas y mentales. Y voy a notificar a mi red de colegas sobre lo que está pasando, para que estén alertas si alguien viene haciendo preguntas sobre vos. Me sentí inmensamente agradecida. La doctora Romero me conocía desde hace años. Había visto a mi esposo en sus últimos días. Había estado presente en momentos difíciles de mi vida. Sabía exactamente quién era yo y en qué condiciones estaba. Y estaba dispuesta a defenderme. Gracias, doctora. No sabe cuánto significa esto para mí. Aurelia, lo que tu nuera está intentando hacer es abuso. Es manipulación. Y no voy a ser parte de eso. Ningún profesional ético lo sería. Salí del consultorio sintiéndome un poco más fuerte, un poco más protegida. Pero esa sensación duró poco. 2 días después, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados que no conocía, representando a Fernando y Daniela. La carta era formal, fría, llena de términos legales que apenas entendía. Básicamente decía que, debido a preocupaciones sobre mi capacidad para manejar mis asuntos financieros y mi bienestar general, estaban solicitando una evaluación judicial de mi competencia. Pedían que un juez nombrara un tutor temporal para supervisar mis decisiones mientras se realizaba la evaluación. Mis manos temblaban mientras leía las palabras. Esto era real. Estaban llevándome a juicio. Estaban intentando legalmente declararme incompetente. Si ganaban, un juez podría nombrarlos a ellos como mis tutores, darles control sobre mi dinero, mis propiedades, mi vida entera. Podían vender la finca sin mi consentimiento, internarme en un hogar de ancianos, tomar cada decisión por mí. Llamé al doctor Morales inmediatamente. Él me pidió que llevara la carta a su oficina ese mismo día. Cuando llegué, me recibió con una expresión seria pero determinada. Esto es exactamente lo que temíamos, señora Aurelia. Pero no se preocupe, estamos preparados. Tenemos todos los informes médicos que certifican su capacidad. Tenemos el poder legal duradero a favor de Marcela. Tenemos documentación de todas sus transacciones financieras mostrando que maneja perfectamente sus asuntos. Van a perder, se lo aseguro. ¿Pero tenemos que ir a juicio?, pregunté,
Y mi voz sonó pequeña, asustada. Sí. Ellos iniciaron el proceso legal, así que tenemos que responder. Pero vamos a hacer más que defendernos. Vamos a contraatacar. Vamos a presentar evidencia de que esto es un intento de abuso financiero, de manipulación. Y vamos a pedir que se les prohíba acercarse a usted hasta que el caso se resuelva. La idea de ir a un tribunal, de tener que probar frente a un juez que estaba en mis cabales, me llenaba de vergüenza y rabia. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi propia familia me había puesto en esta situación? Esa noche, sola en mi casa, me permití llorar por primera vez desde que todo esto había comenzado. Lloré por mi esposo, que no estaba ahí para defenderme. Lloré por mi hijo, que había elegido el dinero y una mujer manipuladora sobre su propia madre. Lloré por la familia que pensé que teníamos y que nunca existió realmente. Pero después de llorar, me limpié las lágrimas, me serví un vaso de agua, y tomé otra decisión. No iba a dejarme destruir por esto. No iba a rendirme. Los días previos a la audiencia judicial fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, sabiendo que se acercaba el momento en que tendría que pararme frente a un juez y demostrar que no estaba loca, que no estaba senil, que era perfectamente capaz de manejar mi propia vida. Era humillante incluso pensarlo. 65 años vividos con dignidad, 42 años de matrimonio exitoso, décadas manejando una finca próspera, y ahora tenía que probarle a extraños que mi mente funcionaba bien. El doctor Morales me preparó meticulosamente. Repasamos cada documento, cada informe médico, cada registro financiero. Me hizo practicar cómo responder preguntas, cómo mantener la calma, cómo no dejarme provocar por lo que Daniela o su abogado pudieran decir. Marcela venía todos los días a hacerme compañía, a asegurarse de que comiera, de que descansara, de que no me dejara consumir por la ansiedad. Vas a salir de esto victoriosa, Aurelia, me repetía. La verdad siempre gana al final. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. La noche antes de la audiencia, no pude dormir nada. Me quedé sentada en la sala, mirando las fotografías familiares que colgaban en las paredes. Ahí estaba Fernando de niño, sonriendo sin dientes frontales. Ahí estaba el día de su graduación de secundaria, con su toga y su birrete, abrazándome orgulloso. Ahí estaba su boda con Daniela, todos sonriendo para la cámara, fingiendo ser una familia feliz. ¿En qué momento todo se había torcido tanto? ¿Cuándo había comenzado Daniela a plantar estas semillas de codicia en mi hijo? A las 6 de la mañana me duché y me vestí con cuidado. Elegí un traje sobrio pero elegante, color gris oscuro, una blusa blanca, zapatos cerrados cómodos. Quería verme respetable, lúcida, capaz. Me maquillé ligeramente, solo lo suficiente para no parecer enferma o descuidada. Cada detalle importaba. Cada aspecto de mi apariencia sería juzgado, evaluado, usado a favor o en contra. Marcela llegó a las 7:30 para llevarme al tribunal. El doctor Morales nos encontraría allá. Durante el trayecto de 40 minutos al pueblo, ella intentó distraerme hablando de cosas triviales, del clima, de los cultivos, de las noticias locales. Pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Mi mente estaba en lo que vendría. Cuando llegamos al edificio del tribunal, vi la camioneta de Fernando estacionada cerca de la entrada. El estómago se me revolvió. Iba a tener que verlo. Iba a tener que estar en la misma sala que él y su esposa mientras intentaban destruirme legalmente. ¿Cómo podría mirarlos a los ojos? El doctor Morales nos esperaba en los escalones del edificio, con su maletín de cuero y una expresión tranquila pero seria. «Buenos días, señora Aurelia, Marcela. ¿Cómo se siente?», preguntó, tomando mi mano entre las suyas. Nerviosa, admití. «Es normal. Pero recuerde todo lo que hablamos. Responda con calma, con honestidad. No se deje provocar. Usted tiene la verdad de su lado, y eso es más poderoso que cualquier mentira que ellos puedan inventar». Entramos al edificio y nos dirigimos a la sala de audiencias. Era más pequeña de lo que había imaginado, con paredes de madera oscura, filas de bancas para el público, y el estrado del juez al frente. Ya había algunas personas sentadas, funcionarios del tribunal probablemente. Y ahí, en el lado opuesto de la sala, estaban Fernando y Daniela con su abogado. Daniela llevaba un vestido conservador, casi recatado, muy diferente de la ropa llamativa que usualmente usaba.
Se había recogido el cabello en un moño bajo, llevaba maquillaje natural, y tenía una expresión de preocupación pintada en el rostro. Estaba actuando, interpretando el papel de la nuera angustiada que solo quiere lo mejor para su pobre suegra senil. Me dio náuseas verla. Fernando no me miró cuando entré. Tenía la vista clavada en la mesa frente a él, las manos entrelazadas, la postura rígida. ¿Sentía algo de culpa? ¿Algo de vergüenza? ¿O ya estaba tan bajo el control de Daniela que había perdido completamente su propia conciencia? Nos sentamos en nuestro lado de la sala. El doctor Morales abrió su maletín y comenzó a organizar los documentos. Marcela se sentó en la banca detrás de nosotros, en la sección del público, lista para apoyarme silenciosamente con su presencia. A las 9 en punto, el alguacil anunció la entrada del juez. Todos nos pusimos de pie. El juez era un hombre de unos 60 años, de rostro serio pero no severo, con lentes de marco metálico y una toga negra impecable. Se sentó en su estrado, revisó brevemente los papeles frente a él, y luego nos miró a todos. Buenos días. Estamos aquí para la audiencia en el caso de Fernando Ramírez y Daniela Ramírez versus Aurelia Ramírez, petición de evaluación de competencia y posible tutela. ¿Están presentes todas las partes? Los abogados de ambos lados confirmaron. El juez asintió y continuó. Muy bien. He revisado la petición presentada por los señores Ramírez, así como la respuesta presentada por la señora Aurelia Ramírez. Antes de proceder, quiero dejar claro que este tribunal toma muy en serio cualquier alegación de incompetencia. No es algo que se determine a la ligera. La carga de la prueba recae en quienes hacen la alegación. Abogado de los peticionarios, puede comenzar. El abogado de Daniela y Fernando se puso de pie. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con traje caro y una sonrisa que me pareció calculadora y falsa. Ese debía ser Mauricio Castillo, el que había intentado llamarme para evaluarme. Su señoría. Gracias. Mi nombre es Mauricio Castillo y represento a Fernando Ramírez y Daniela Ramírez. Estamos aquí hoy porque estamos genuinamente preocupados por el bienestar de la señora Aurelia Ramírez, madre de mi cliente Fernando. Desde el fallecimiento de su esposo hace aproximadamente 2 meses, hemos notado un deterioro significativo en su capacidad para manejar sus asuntos diarios y tomar decisiones racionales. Apretaré los puños debajo de la mesa. Deterioro significativo. Mentiras. Puras mentiras. La señora Aurelia ahora vive sola en una propiedad rural extensa que requiere supervisión constante y decisiones complejas. Mi cliente y su esposa han intentado múltiples veces ofrecerle ayuda, sugerirle que quizás sería mejor transferir la responsabilidad de la propiedad a alguien más joven y capaz. Sin embargo, la señora Aurelia ha reaccionado con hostilidad, paranoia, e incluso ha hecho acusaciones infundadas contra mi cliente y su esposa. ¿Paranoia? ¿Acusaciones infundadas? Sentí como la rabia comenzaba a hervirme en las venas, pero el doctor Morales puso una mano suave sobre mi brazo, recordándome que debía mantener la calma. Tenemos testigos que pueden corroborar episodios de confusión, olvidos y comportamiento errático por parte de la señora Aurelia, continuó Castillo. También tenemos preocupaciones sobre su capacidad para manejar las finanzas de la propiedad, que involucran sumas considerables de dinero. Por el bien de la señora Aurelia, solicitamos que este tribunal ordene una evaluación psicológica completa y, si es necesario, nombre un tutor que pueda protegerla de tomar decisiones que puedan perjudicarla a ella misma. Terminó su declaración inicial y se sentó. Daniela le tocó el brazo, asintiendo con aprobación. Fernando seguía sin mirarme. El juez se volvió hacia el doctor Morales. Abogado de la defensa, su turno. El doctor Morales se puso de pie, y su presencia llenó la sala con una autoridad tranquila pero firme. Su señoría, mi nombre es Víctor Morales y represento a la señora Aurelia Ramírez. Lo que acabamos de escuchar no es una preocupación genuina por el bienestar de mi clienta. Es un intento de abuso financiero apenas disfrazado. Los peticionarios no están preocupados por la salud de la señora Aurelia. Están interesados en su propiedad, que vale aproximadamente $300,000. Vi cómo Daniela se tensaba en su asiento. El doctor Morales continuó. La señora Aurelia no solo está en perfectas condiciones mentales y físicas, sino que ha estado manejando su finca de manera ejemplar desde el fallecimiento de su esposo. Tenemos documentación médica extensa de múltiples profesionales certificando su capacidad.
Tenemos registros financieros que muestran que todos sus pagos están al día, que sus decisiones han sido acertadas y responsables. Y tenemos evidencia de que los peticionarios han estado acosándola, presionándola e intentando manipularla para que ceda su propiedad voluntariamente. Cuando eso falló, recurrieron a este proceso judicial. El doctor Morales hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la sala. Su señoría, esto no es un caso de incompetencia. Es un caso de codicia familiar. Y solicitamos que la petición sea desestimada y que se tomen medidas para proteger a mi clienta de futuros abusos. Se sentó, y pude ver cómo el juez observaba a ambos lados con expresión pensativa. Luego habló. Muy bien. Procederemos a escuchar testimonios. Abogado Castillo, llame a su primer testigo. Llamo a Daniela Ramírez al estrado. Daniela se levantó, alisó su vestido y caminó hacia el estrado con pasos medidos y expresión compungida. Juró decir la verdad, aunque yo sabía que cada palabra que saliera de su boca sería una mentira cuidadosamente construida. Castillo se acercó a ella con una sonrisa de aliento. Señora Ramírez, ¿puede decirnos cuál es su relación con la señora Aurelia? Soy su nuera. Estoy casada con su hijo Fernando desde hace 5 años. ¿Y cómo describiría su relación con su suegra antes del fallecimiento de su esposo? Teníamos una relación cordial, respetuosa. Visitábamos la finca regularmente, compartíamos cenas familiares. Yo la quiero mucho, es como una segunda madre para mí. Tuve que morderme la lengua para no gritar. Daniela casi nunca venía a visitarme antes. Y cuando venía, siempre encontraba excusas para irse temprano, siempre se veía aburrida o incómoda. ¿Y después del fallecimiento? ¿Notó algún cambio en ella? Daniela suspiró, como si le doliera tener que decir lo siguiente. Sí, desafortunadamente. Comenzó a olvidarse de cosas. Repetía las mismas historias varias veces, como si no recordara haberlas contado. Se ponía paranoica, acusándonos a Fernando y a mí de querer robarle, cuando lo único que queríamos era ayudarla. Mentiras. Más mentiras. Daniela continuó con su testimonio, cada palabra cuidadosamente ensayada, cada pausa calculada para generar simpatía. Hablaba con voz suave, casi quebrada, como si le doliera profundamente tener que estar ahí exponiendo mis supuestas debilidades. Era una actuación digna de un premio, y me daba asco verla. Hubo una ocasión, continuó Daniela, secándose los ojos con un pañuelo que había sacado de su bolso, en la que fui a visitarla y encontré que había dejado la estufa encendida toda la noche. Pudo haber sido un incendio terrible. Cuando se lo mencioné con preocupación, ella se enojó conmigo, me acusó de inventar cosas, de querer hacerla quedar mal. Nunca había pasado. Jamás había dejado la estufa encendida. Esto era completamente fabricado, y lo peor era que no tenía forma de probarlo porque supuestamente había sucedido cuando estábamos solas. ¿Y qué hay de las finanzas de la propiedad?, preguntó Castillo. ¿Ha observado si la señora Aurelia tiene dificultades en ese aspecto? Sí. Cuando intenté hablar con ella sobre los pagos de impuestos, ella se confundía con las fechas. Primero decía que había pagado en un mes, luego decía que era otro mes. No estaba segura. Y cuando le sugerí que Fernando podría ayudarla a organizar todo, se puso muy a la defensiva. Dijo que no necesitaba ayuda de nadie, que podía sola, pero era evidente que estaba sobrepasada. Más mentiras. Yo sabía exactamente cuándo había pagado cada impuesto, tenía los recibos organizados por fecha, todo perfectamente documentado. Pero Daniela estaba construyendo una narrativa convincente para alguien que no me conocía. ¿Y cómo describiría el comportamiento de la señora Aurelia cuando ustedes le ofrecieron ayuda real, concreta? Hostil, respondió Daniela sin dudar. Nos gritó, nos echó de su casa. Dijo cosas muy hirientes, acusándonos de querer robarle, de no amarla, de solo querer su dinero. Fue desgarrador. Porque lo único que queríamos era protegerla, cuidarla, asegurarnos de que estuviera bien. Mi esposo salió llorando ese día. Estaba destrozado de ver a su madre así. Miré a Fernando, buscando alguna reacción, algún signo de que esto le resultaba incómodo. Pero él simplemente asentía, respaldando cada mentira de su esposa con su silencio cómplice. Una última pregunta, señora Ramírez. ¿Usted cree que su suegra está en condiciones de manejar una propiedad del valor y complejidad de la que posee? Daniela bajó la mirada,
como si le doliera admitir lo siguiente. No, honestamente no. Creo que ella necesita ayuda. Necesita supervisión. No digo esto con maldad, lo digo porque la amo y quiero lo mejor para ella. A veces, las personas mayores no se dan cuenta cuando están perdiendo capacidades. Es nuestro deber, como familia, protegerlas incluso de ellas mismas. Gracias, señora Ramírez. No hay más preguntas. Castillo volvió a su asiento con una expresión satisfecha. Ahora era el turno del doctor Morales para el contrainterrogatorio. Se levantó lentamente, tomó algunos papeles de su mesa y se acercó al estrado. Su expresión era seria, profesional, pero yo podía ver un destello de determinación en sus ojos. Señora Ramírez, usted mencionó que tiene una relación muy cercana con su suegra, ¿es correcto? Sí, así es. ¿Con qué frecuencia la visitaba antes del fallecimiento de su esposo? Daniela vaciló por un momento. Bueno, íbamos regularmente. 1 o 2 veces al mes quizás. 1 o 2 veces al mes. Repitió el doctor Morales, como si estuviera confirmando. Y después del fallecimiento, ¿cuántas veces la visitó en las primeras 2 semanas del duelo? Daniela se movió incómoda en su asiento. No recuerdo exactamente. Permítame refrescarle la memoria. Según los registros de llamadas y las declaraciones de vecinos, usted no visitó a su suegra ni una sola vez en las 2 semanas posteriores al funeral de su esposo. De hecho, su primera visita fue exactamente 19 días después del funeral, ¿correcto? El rostro de Daniela se puso ligeramente rojo. Estábamos lidiando con nuestro propio duelo también. Fernando estaba muy afectado. Comprendo. Pero para alguien que dice querer a su suegra como a una segunda madre, ¿no le parece extraño no haberla acompañado en los momentos más difíciles de su vida? Objeción, su señoría, interrumpió Castillo. El abogado está especulando sobre los sentimientos de mi clienta. Denegada. Es una pregunta válida sobre la naturaleza de la relación. Puede responder, señora Ramírez. Daniela apretó los labios. Como dije, estábamos procesando el duelo a nuestra manera. El doctor Morales asintió, pero su expresión dejaba claro que no le creía. Muy bien. Hablemos del incidente de la estufa que usted mencionó. ¿En qué fecha ocurrió exactamente? No recuerdo la fecha exacta. ¿Fue en octubre? ¿Noviembre? ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente? Hace unas semanas, creo. ¿Y llamó a los bomberos? ¿Tomó alguna fotografía de la estufa encendida? ¿Hay algún testigo de este incidente además de usted? Daniela se removió en su asiento, claramente incómoda. No llamé a nadie. Solo apagué la estufa y hablé con Aurelia sobre ello. Entiendo. Entonces no hay ninguna evidencia física o testimonial de este supuesto incidente aparte de su palabra. Así es, pero sucedió. El doctor Morales tomó una carpeta de su mesa y la abrió. Señora Ramírez, usted y su esposo presentaron una petición para evaluar la competencia de la señora Aurelia. ¿Es consciente de que, si esta petición tuviera éxito, ustedes podrían ser nombrados como tutores legales de ella? Sí, lo sé. ¿Y es consciente de que como tutores legales, tendrían control sobre su propiedad, incluida la finca que vale aproximadamente $300,000? Objeción, gritó Castillo. El abogado está insinuando motivaciones que no están en evidencia. Estoy estableciendo los hechos, su señoría. Los peticionarios buscan tutela, y la tutela incluye control financiero. Permitida. Continúe, doctor Morales. Señora Ramírez, ¿alguna vez le sugirió a su suegra que firmara papeles para transferir la propiedad de la finca a nombre de su esposo? Daniela tragó saliva. Le sugerimos que considerara opciones para facilitarle la vida. Que quizás sería mejor si Fernando manejaba los aspectos legales de la propiedad. ¿Y ella qué respondió? Se negó. Se puso muy alterada. ¿No sería razonable que una persona en plenas facultades mentales se negara a transferir su propiedad, especialmente cuando acaba de enviudar y está siendo presionada por familiares? No la estábamos presionando. Solo querían ayudar. Sí, ya lo dijo. Pero la realidad es que ustedes llegaron a su casa con documentos legales ya preparados, exigiéndole que firmara, ¿no es así? Sugerimos que firmara, no exigimos. Y cuando ella se negó,
¿Ustedes iniciaron este proceso legal para intentar quitarle el control de su propiedad de todas formas? Esto no es sobre la propiedad, estalló Daniela, perdiendo finalmente la compostura. Es sobre protegerla, porque ella ya no puede hacerlo sola. Sin embargo, toda la evidencia médica dice lo contrario, respondió el doctor Morales con calma. No tengo más preguntas, su señoría. Daniela bajó del estrado con el rostro encendido de rabia y humillación. Su actuación de nuera preocupada se había desmoronado bajo el contrainterrogatorio. Se sentó al lado de Fernando, quien finalmente la miró, pero con una expresión que no pude descifrar. El siguiente en testificar fue Fernando. Verlo caminar hacia el estrado me partió el corazón de una manera que no había anticipado. Era mi hijo, mi único hijo, y estaba a punto de testificar en mi contra. Juró decir la verdad con voz apenas audible. Castillo comenzó con preguntas básicas sobre nuestra relación, sobre cómo había sido crecer conmigo como madre, sobre cómo había visto a su padre manejar la finca durante años. Fernando respondía con monosílabos, sin mirarme nunca directamente. Fernando, ¿está preocupado por su madre? Mi hijo finalmente levantó la vista y me miró. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Dudas? ¿Remordimiento? Pero luego desvió la mirada y respondió. Sí, estoy preocupado. ¿Puede decirnos por qué? ¿Por qué? Porque está sola. Porque la finca es muy grande. Porque desde que mi padre murió, ella no es la misma. ¿En qué sentido no es la misma? Fernando se pasó una mano por la cara, y pude ver que estaba incómodo. Está más defensiva, más desconfiada. Antes confiaba en mí, me pedía consejos. Ahora actúa como si yo fuera su enemigo. ¿Y por qué cree que actúa así? No lo sé. Quizás el duelo la cambió. Quizás está confundida. Solo sé que no me deja ayudarla, y eso me preocupa. Cuando el doctor Morales se levantó para el contrainterrogatorio, su primera pregunta fue directa y devastadora. Fernando, ¿cuándo fue la última vez que visitó a su madre solo, sin su esposa? Fernando parpadeó, sorprendido por la pregunta. Yo fui hace unas semanas. Sí, cuando le llevó galletas. ¿Y antes de eso? ¿Cuándo fue la última vez que pasó tiempo de calidad con su madre, solo ustedes dos, como solían hacer antes? Fernando no respondió. El silencio se extendió incómodamente. ¿Puede recordar una sola ocasión en el último año en la que haya visitado a su madre sin que Daniela estuviera presente o sin que fuera para discutir temas de dinero o propiedad? Yo no estoy seguro. Fernando, su madre acaba de perder al amor de su vida. Está pasando por uno de los momentos más difíciles que una persona puede experimentar. Y usted, en lugar de consolarla, de acompañarla, de ser el hijo que ella necesita, viene con demandas legales y peticiones de transferir propiedades. ¿Le parece que ese es el comportamiento de un hijo preocupado por el bienestar de su madre? Yo sí me preocupo por ella, dijo Fernando, y su voz se quebró. Entonces retiren esta petición. Discúlpese con su madre. Reconstruyan su relación. Porque esto, el doctor Morales señaló los papeles en la mesa, esto no es amor filial. Esto es otra cosa. Fernando bajó la cabeza, y por primera vez desde que todo esto comenzó, lo vi llorar. El juez llamó a un receso de 15 minutos después del testimonio de Fernando. Salí de la sala con las piernas temblorosas, sostenida por Marcela que no se había separado de mi lado ni un momento. Fuimos al pasillo, donde encontramos un banco cerca de una ventana. Me senté y respiré profundamente, tratando de calmar el temblor que recorría todo mi cuerpo. Lo estás haciendo bien, Aurelia, me dijo Marcela, apretando mi mano. El doctor Morales los está destrozando. Cualquiera puede ver que esto es una farsa. Quería creerle, pero el miedo seguía ahí, agazapado en mi pecho. ¿Y si el juez no veía lo que nosotras veíamos? ¿Y si de alguna forma Daniela lograba convencerlo? Cuando volvimos a la sala, el ambiente había cambiado. Fernando estaba sentado con los hombros caídos, mirando al suelo. Daniela, en cambio, tenía una expresión tensa, casi furiosa. Algo había pasado durante el receso, alguna discusión entre ellos quizás. El juez tomó su lugar y miró al doctor Morales. ¿Tiene más testigos, abogado de la defensa? Sí, su señoría.
Llamo a la doctora Estefanía Romero al estrado. Mi médica entró a la sala con su maletín profesional y una expresión seria pero confiada. Juró decir la verdad y se sentó en el estrado con la espalda recta y las manos cruzadas sobre su regazo. El doctor Morales se acercó a ella con una sonrisa respetuosa. Doctora Romero, ¿puede decirnos cuál es su relación profesional con la señora Aurelia Ramírez? Soy su médica de cabecera desde hace 15 años. La he atendido en consultas regulares, chequeos anuales, y durante la enfermedad terminal de su esposo. ¿Y cuál es su evaluación del estado de salud mental y física de la señora Aurelia? La señora Aurelia está en excelente estado de salud para su edad. No presenta ningún signo de deterioro cognitivo, demencia, o cualquier otra condición que pudiera afectar su capacidad de tomar decisiones. De hecho, la evalué exhaustivamente hace apenas 2 semanas, precisamente porque ella me informó de esta situación legal. Los resultados de pruebas cognitivas, evaluaciones neurológicas y exámenes psicológicos son completamente normales. ¿Ha notado usted algún cambio preocupante en ella desde el fallecimiento de su esposo? Es natural que una persona en duelo muestre señales de tristeza, cansancio emocional, incluso algunos cambios en el apetito o el sueño. Pero eso no es incompetencia. Eso es dolor humano normal. La señora Aurelia está procesando su duelo de manera saludable. Está consciente, alerta y perfectamente capaz de manejar sus asuntos. Doctora, ¿la nuera de la señora Aurelia la contactó recientemente? La doctora Romero asintió, y su expresión se tornó más seria. Sí. Hace aproximadamente una semana, la señora Daniela Ramírez me abordó en una farmacia local e intentó obtener información médica confidencial sobre mi paciente. Me preguntó específicamente si había notado deterioro mental, olvidos, confusión. Le informé que no podía discutir información médica de ningún paciente sin su consentimiento. Ella insistió, argumentando que era familiar y que estaba preocupada. Mantuve mi postura profesional. ¿Y qué opinión le formó ese encuentro? Me pareció inapropiado y sospechoso. Si realmente estuviera preocupada por el bienestar de su suegra, habría hablado directamente con ella, o habría venido a una consulta médica formal con el consentimiento de la paciente. Intentar obtener información médica de manera irregular sugiere otras motivaciones. Daniela se removió incómoda en su asiento. El doctor Morales sonrió levemente. Gracias, doctora. No hay más preguntas. Castillo intentó un contrainterrogatorio, pero fue débil. La doctora Romero era una profesional respetada en la comunidad, con credenciales impecables y ninguna razón para mentir. Su testimonio era sólido como una roca. Después de ella, el doctor Morales presentó los informes del neurólogo y del psiquiatra, ambos con conclusiones idénticas. Yo estaba completamente competente. También presentó mis registros financieros, mostrando que todos los pagos de la finca estaban al día, que las cuentas estaban balanceadas, que no había ningún signo de mala administración. Finalmente, me llamaron a mí al estrado. Caminé hacia el frente de la sala con las piernas todavía temblorosas, pero la cabeza en alto. No iba a dejarme ver débil. No iba a darles esa satisfacción. Juré decir la verdad y me senté, mirando directamente al juez. El doctor Morales me hizo preguntas básicas primero. Mi nombre, mi edad, cuánto tiempo había vivido en la finca, cómo había sido mi matrimonio, cómo manejaba las responsabilidades diarias. Respondí cada pregunta con claridad y precisión, sin titubear, sin confundirme. Señora Aurelia, ¿puede explicarnos en sus propias palabras qué sucedió cuando su hijo y su nuera vinieron a visitarla después del funeral de su esposo? Respiré hondo y conté toda la historia. Les dije cómo habían llegado con papeles legales ya preparados, cómo Daniela exigió que firmara la transferencia de la propiedad, cómo me amenazó cuando me negué. Les conté sobre las visitas posteriores, sobre el abogado que intentó llamarme para evaluarme, sobre la supuesta tía que Daniela trajo para interrogarme. ¿Tiene usted alguna intención de transferir su propiedad a su hijo o a su nuera? No. Esta finca es mi hogar, mi sustento, mi legado. Mi esposo y yo la construimos juntos durante décadas. No voy a entregarla simplemente porque a ellos les resulte conveniente. ¿Y se siente capaz de continuar manejándola sola? Completamente capaz. Tengo empleados de confianza, un contador, un administrador. Sé exactamente lo que está pasando en cada hectárea de esta tierra. No necesito que nadie tome decisiones por mí.
Cuando Castillo se levantó para su contrainterrogatorio, intentó hacerme tropezar con preguntas sobre fechas específicas, números exactos, detalles técnicos. Pero yo tenía las respuestas. Todas las respuestas. Porque yo manejaba mi finca, conocía mi vida, y no estaba confundida en lo absoluto. Después de media hora de intentos fallidos, Castillo finalmente se rindió. El juez nos miró a todos, tamborileando los dedos sobre su escritorio. He escuchado testimonios de ambas partes. He revisado la evidencia médica, los registros financieros y las declaraciones. Voy a tomar un breve receso para deliberar, y luego daré mi fallo. Esos 20 minutos de espera fueron los más largos de mi vida. Marcela y yo nos quedamos sentadas en silencio, tomadas de la mano. El doctor Morales revisaba sus notas, aunque yo sabía que ya no había nada más que hacer. Todo estaba en manos del juez ahora. Cuando finalmente volvimos a entrar, el juez tenía una expresión seria pero clara. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra que no hay base suficiente para declarar a la señora Aurelia Ramírez incompetente o para nombrar un tutor. La evidencia médica es abrumadoramente clara. La señora Ramírez está en plenas facultades mentales y físicas. Los registros financieros muestran administración responsable. Y los testimonios de los peticionarios carecen de sustancia verificable. Sentí como algo se aflojaba en mi pecho. Marcela apretó mi mano con fuerza. Además, continuó el juez, y su tono se volvió más duro, este tribunal está profundamente preocupado por lo que parece ser un intento de abuso financiero de una adulta mayor vulnerable. La petición queda desestimada. Costas legales a cargo de los peticionarios. Había ganado. Había ganado. Salí del tribunal con la cabeza en alto y el corazón más liviano de lo que había estado en meses. Marcela me abrazó con fuerza en los escalones del edificio, y ambas lloramos, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de victoria, de justicia finalmente servida. El doctor Morales nos acompañó hasta el auto, sonriendo con esa satisfacción tranquila de quien sabe que hizo bien su trabajo. Señora Aurelia, fue un honor representarla, me dijo, estrechando mi mano con calidez. Usted es una mujer fuerte y digna. No deje que nadie le diga lo contrario nunca más. Gracias, doctor. Gracias por creer en mí cuando mi propia familia no lo hizo. Mientras Marcela conducía de regreso a la finca, miré por la ventana hacia los campos que se extendían a ambos lados del camino. Era diciembre, y la tierra estaba preparándose para la temporada de siembra. Pronto vendría el trabajo duro, las decisiones importantes, los desafíos de mantener una propiedad de este tamaño. Pero yo estaba lista. Siempre lo había estado. Cuando llegamos a mi casa, el sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Marcela me ayudó a bajar del auto y caminamos juntas hasta el porche. Nos sentamos en las sillas de siempre, mirando hacia el horizonte, dejando que el silencio del campo nos envolviera. ¿Cómo te sientes?, preguntó Marcela después de un rato. Cansada, admití. Pero también liberada. Ya no tengo que mirar sobre mi hombro constantemente. Ya no tengo que preguntarme cuándo vendrá el próximo ataque. ¿Y qué hay de Fernando? Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. Mi hijo. Mi único hijo. Lo había visto llorar en el estrado, lo había visto quebrado y confundido. Pero no había venido a hablar conmigo después del fallo. No había pedido perdón. Se había ido del tribunal con Daniela, sin mirarme atrás. No lo sé, Marcela. Parte de mí quiere perdonarlo, quiere creer que Daniela lo manipuló tanto que ya no sabía lo que hacía. Pero otra parte de mí, otra parte está furiosa. Porque él es un hombre adulto. Él tomó sus decisiones. Y eligió intentar destruirme por dinero. ¿Le darías una oportunidad si volviera arrepentido? Lo pensé por un largo momento. Si viniera solo, si rompiera con Daniela, si me pidiera perdón de verdad y demostrara con acciones que lo siente, quizás. Porque es mi hijo y siempre habrá una parte de mí que lo ame. Pero nunca volveré a confiar en él ciegamente. Nunca volveré a ser vulnerable a sus manipulaciones. Marcela asintió, comprendiendo. Eso es sabio. Mantener el corazón abierto, pero los ojos bien abiertos. Pasaron 3 días sin noticias de Fernando o Daniela. 3 días de paz absoluta en los que pude finalmente respirar sin esa presión constante en el pecho. Me dediqué a la finca,
Hablé con los peones sobre los planes para la próxima temporada, revisé las cuentas, caminé por la tierra que ahora sabía que era indiscutiblemente mía. El cuarto día, escuché un auto acercándose por el camino. Mi corazón se aceleró por instinto, ese reflejo de miedo que todavía no había desaparecido completamente. Pero cuando miré por la ventana, vi que era solo la camioneta de Fernando. Él venía solo. Salí al porche y esperé. Fernando bajó del vehículo con movimientos lentos, inseguros. Se veía más delgado que la última vez, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Caminó hacia mí y se detuvo al pie de los escalones, sin atreverse a subir. «Mamá», dijo, y su voz se quebró. «¿Puedo hablar contigo?» Lo miré en silencio por un momento, evaluándolo, buscando señales de sinceridad o de otra manipulación. «¿Dónde está Daniela?» «Me fui de la casa. Estoy quedándome en un hotel mientras resuelvo las cosas». «¿Te fuiste?» Fernando asintió, y vi lágrimas comenzar a rodar por sus mejillas. Después del juicio, finalmente pude ver lo que ella realmente era. Lo que yo me había convertido por seguirla. «Mamá, lo siento tanto. Fui un idiota ciego, un mal hijo, no tengo palabras para describir lo horrible que fui contigo». Quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaba bien. Pero no todo estaba bien. No podía fingir que lo que había pasado no había sucedido. ¿Por qué debería creerte, Fernando? ¿Cómo sé que esto no es otra estrategia de Daniela? Porque ella ni siquiera sabe que estoy acá, respondió. Cuando le dije que me iba, que no quería seguir con esto, se puso furiosa. Me dijo que era un débil, que tú me habías lavado el cerebro. Ahí fue cuando finalmente entendí que ella nunca me amó a mí. Solo amaba lo que podía obtener a través de mí. ¿Y cuánto tiempo te tomó darte cuenta de eso, Fernando? ¿Después de intentar robarme mi casa? ¿Después de tratar de declararme incompetente? Lo sé, mamá. Lo sé. No tengo excusa. Fui un cobarde. Dejé que ella me convenciera de que estábamos haciendo lo correcto, de que te estábamos protegiendo. Pero en el fondo, yo sabía. Sabía que estaba mal y lo hice de todas formas. Bajé los escalones lentamente y me paré frente a él. Lo miré a los ojos, esos ojos que eran tan parecidos a los de su padre. Casi me destruyes, Fernando. Casi pierdo todo por lo que tu padre y yo trabajamos durante décadas. ¿Entendés la gravedad de lo que hiciste? Sí, susurró. Y voy a vivir con esa culpa el resto de mi vida. No quiero tu culpa, le dije con firmeza. Quiero que aprendas de esto. Quiero que seas el hombre que tu padre pensaba que serías. El hombre que yo crié para que fueras. ¿Me vas a perdonar algún día? No lo sé, Fernando. El perdón no es algo que se da automáticamente. Se gana. Con tiempo, con acciones, con cambios reales. Él asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedo al menos intentarlo? ¿Puedo demostrarte que cambié? Lo pensé por un largo momento. Podía sentir el dolor en mi pecho, la herida todavía fresca de su traición. Pero también podía ver el arrepentimiento genuino en sus ojos, el quiebre en su voz. Era mi hijo. Siempre sería mi hijo. Podés intentarlo, dije finalmente. Pero va a tomar tiempo. Y no va a ser fácil. Y si alguna vez, volvés a traicionarme, no habrá una tercera oportunidad. Entiendo. Gracias, mamá. Gracias por no cerrarme la puerta completamente. No lo abracé. Todavía no estaba lista para eso. Pero tampoco le di la espalda. Nos quedamos ahí parados, en un territorio intermedio entre el perdón y el distanciamiento, tratando de encontrar un camino de regreso el uno al otro. Volvé a tu hotel, Fernando, le dije suavemente. Dale tiempo a las cosas. Y cuando hayas resuelto tu situación con Daniela, cuando estés realmente listo para reconstruir nuestra relación, volvé. Vamos a hablar. Él asintió y caminó de regreso a su camioneta. Antes de subirse, se dio vuelta una última vez. Te amo, mamá. Yo también te amo, hijo. Pero el amor no es suficiente. También necesitamos respeto, confianza y dignidad. Lo vi alejarse por el camino, levantando una nube de polvo bajo el sol de la tarde. No sabía si realmente cambiaría, si podríamos reconstruir lo que se había roto.
Pero le había dado una oportunidad, y eso tendría que ser suficiente por ahora. Volví a entrar a mi casa, mi finca, mi hogar. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, respirando profundamente. Había sobrevivido. Había peleado. Había ganado. Y nadie, nunca más, me quitaría lo que era mío.